José, encantado de recibirte en el programa. Siempre es un honor para mí. No, para mí es un privilegio. Acabas de llegar de Sudamérica, donde Milei ha hecho cambios importantes para reducir el gasto público, para dirigir el ingreso a quienes más necesitan. Si él desechó la graduabilidad que había hecho Macri Ajá. y lo está haciendo como de choque y le está funcionando. Está funcionando, ahora tiene reservas el Banco Central. Sí, 9.000 millones tenía cuando me vine el fin de semana. Y la inflación controlada. Ojalá que la parte social tiene que mejorar. Sí, tiene que mejorar. Porque definitivamente donde controlas las más importantes variables macroeconómicas, pues debiera mejorar. Así es, la parte social. Y además Argentina tiene una riqueza impresionante. Tal cual. En una época fue el granero del mundo. El granero del mundo, sí. Así es. Y un país desarrollado. Tal cual. Bueno, que ha pasado por default, por golpes, por dictaduras. Yo creo que aprendieron de todo un poco. Así que creo que esta oportunidad... Ha tenido toda la diversidad de lo que no hay que hacer. Tiene una oportunidad de oro. Es un país que ha tenido 3 defaults. Ahí está. Y te lo puedo decir que la gente está muy optimista. El pueblo está optimista. La gente que consume en la calle, el consumo diario, está optimista. Y eso es lo que le mete gasolina al crecimiento de un país. Porque el consumo motoriza la producción, motoriza el empleo, motoriza el gasto, y esa es una cadena que cuando hace tracción sale para adelante. Y se acabó el socialismo del siglo XXI. Del siglo XXI. Y espero que la corrupción también se vaya. Bueno, no existe corrupción cero. Tuve una conferencia el jueves sobre eso. Corrupción cero no existe en ninguna parte del mundo. Si no hubiera los controles en todas las partes del mundo, los pesos y contrapesos para que eso se minimice. Pero yo sí creo que están atacando muy seriamente la corrupción, sobre todo la que le quitaba fondos al gasto social. Que eso es casi criminal cuando tú le quitas plata a la gente que necesita comer todos los días. Ahí han hecho un buen ataque y ahí están mejorando la entrega de ayudas, la entrega de salud y de educación está mejorando rápidamente. Tiene 7 meses en el poder, pero yo creo que para octubre ya van a haber resultados en los percentiles más bajos de la población. ¿Qué es lo importante? Que es lo importante, así es. Y es un país muy rico, es un país que exporta, bueno, tiene de todo. Pues, tiene todo, así es. Es un granero fuerte. Tal cual. Es admirable los sueldos que tienen, ¿verdad? Y el pueblo es un pueblo educado. El 80% del pueblo es educado. Culturalmente educado. Culturalmente educado. Y ha sufrido gobiernos desastrosos, ¿verdad? Y así todo, ahí están. Y ahí están. Han logrado sobrevivir. Bueno, ahora hablemos un poco de Venezuela. Al siglo XXI, volvimos a la tristeza de lo que está viviendo ese pueblo. De un tirano, porque es un tirano. Yo dije en algo que me preguntaron en estos días, que cómo lo llamaba yo. Le dije que hay que llamarlo por su nombre. Yo siempre llamé el régimen. Es un régimen tirano, asesino y ladrón. Porque ya que hablaste de Argentina, tanto Macri como Milei, cuando ganaron las elecciones y les entregaron el poder, les entregaron el poder los ladrones que sacaban de las elecciones. No estaban combatiendo contra tiranos, sino era contra Videla en su época. En Venezuela, la oposición se enfrentó a un tirano, a un dictador, con un ejército armado capaz de matar gente. Ya hoy llevan como 11 o 12 muertos, tienen como 80 detenidos. Yo creo que la gente incluso se ha olvidado de escenas como la escena de la tanqueta pasándole por encima a los estudiantes frente a la Carlota, que es un aeropuerto que está en Caracas. La gente se olvidó de que Maduro estuvo en el puente Yaguno en una marcha disparando contra la marcha. Sí, el actual presidente de Venezuela estuvo en Yaguno, en un puente, disparándole a una marcha en la cual yo venía. Esto no es un cuento. Yo estaba en esa marcha. En esa marcha estaba incluso el presidente PDVSA del momento. Guaycaipuro era su nombre. Y a él lo intentaron matar en esa marcha. Y eso fue en el 2002. Tú imagínate la perfección diabólica que ha tenido el régimen para atornillarse en el poder en estos 24 años. Olvídate. Sí, son 25 prácticamente. Sí, el otro día alguien me decía, una venezolana me decía que no compartía conmigo mi pesimismo. Le digo, no es que yo sea pesimista.
Y en eso aplaudo a la Faría, nunca me acuerdo su nombre, que fue la ex embajadora aquí local, que es hija de militares perseguidos por el régimen, que ella le hace un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que tomen cartas en el asunto, porque si no es con las armas no lo sacan. Si tú me puedes decir a mí que vas a subir las actas a un portal, que la OEA sacó un comunicado diciendo que ese era un fraude, hay un gran mérito en el gobierno local que el primer presidente que sacó un comunicado diciendo que eran unas elecciones fraudulentas fue Rodrigo Chávez, a quien se lo agradecí personalmente. El canciller también le agradecí el hecho de que le haya ofrecido el asilo a María Corina, porque uno que ya ha pasado por ahí sabe lo que ese ofrecimiento significa en tu corazón, ¿ok? Pero yo creo que es de ingenuos, y hay venezolanos que me pueden odiar por esto, pensar que ellos van a salir de ahí de una manera democrática. Ellos, en la época de Leopoldo López, Leopoldo terminó preso. Eso es una historia. Leopoldo le creyó a Diosdado y terminó preso. La mujer terminó vejada en las cárceles venezolanas, la desnudaban, le perseguían a los niñitos. Ni quiero ni pensar lo que le tienen que haber hecho a esa mujer cuando la desnudaban en una cárcel para revisarla. Luego, Guaidó, que teóricamente también ganó unas elecciones, fue presidente, reconocido por países. ¿Y qué pasó? Nada. Si no es por las armas, usted no lo saca. Yo recomendaba en una entrevista el otro día que leyeran un libro. Yo soy lector de libros físicos todavía. Me encanta subrayarlos y tengo esa manía de viejo. Que se llama La Revolución de los Poderosos. Lo escribió Moisés Naín, un venezolano. De la página 228 a la 261, relata lo que está pasando en Venezuela, aunque nos duela. Y relata el por qué pasa y para dónde va. Como te decía, el caso venezolano, y te voy a hablar un poquito del éxodo. El éxodo venezolano es el éxodo más grande en la historia de la humanidad después del éxodo de la Biblia. Para que puedan cuantificar lo que el régimen es capaz de hacer. Y aumentar, ¿no? Tratar de negociar con un régimen, y lo digo a carne propia, que te fotografió, te quitó tierras, te quitó camiones, te quitó casa, se metió en la casa de alguien y lo sacaron desnudo, que fue capaz de mandar a matar en Chile a un militar opositor y enterrarlo en Chile utilizando un arma que tiene el régimen que se llama el Tren de Aragua. Entonces tú piensas que del lado democrático, y yo creo mucho en el lado democrático, este país es hermosísimo gracias a su democracia, por eso cuido tanto y soy tan apasionado cuando alguien me habla en este país, en Costa Rica, de los pesos y contrapesos, porque toda democracia está con peso y contrapeso. Si tú quitas los contrapesos, eso es como irte en un tobogán. Vas hacia una dictadura, como la que tiene Maduro en Venezuela y Ortega aquí al lado. Entonces, yo creo que hay que repensar muy bien cómo me enfrento a él. Yo te decía en la entrevista de esta chica Faría, ella menciona, hija de militares perseguidos, yo sé lo que es las Fuerzas Armadas, y llama a las Fuerzas Armadas a que tomen un papel relevante en búsqueda de la salida, que si eso no cala, y tuvimos la experiencia del general Baduel. El general Baduel fue, y yo creo que mucha generación venezolana no conoce la historia porque tienen 30 años y no la vivieron, y la historia hay que vivirla o leerla para tener referente. El general Baduel era el padrino de la hija de Chávez, de Hugo Chávez. Fue su compinche en el golpe del 92. Es quien lo saca a él cuando se lo llevan los Farías, los papás de esta chica que da la entrevista, a una isla cerca de Venezuela, cuando le dan el golpe a Chávez. Él rescata a Chávez en la isla y lo protege el general Baduel. ¿Sabe dónde terminó Baduel? Preso. Se murió preso, él y el hijo. Entonces, a un régimen cuyo presidente hoy estuvo en el puente Yaguno, y aquellos que quieran googlearlo pueden buscarlo, ya que tu medio llega a tantas cosas, busquen Puente Yaguno, Nicolás Maduro, uno de los tiradores del Puente Yaguno que mató gente, que es el presidente actual. Su predecesor, quien le entregó el poder, fue capaz de permitir que su compadre, amigo, quien lo protegió en el golpe, muriera en la cárcel. ¿Qué puedes esperar tú de ellos? Tiene mucha crueldad. ¿Bajo qué criterio ellos han recibido a Dios en su corazón? Un cambio en su vida que diga, no, voy a entregar el poder. ¡Mentira! Si tú no los matas, si tú no entras ahí con una tanqueta en Miraflores y te caes a tiros con ellos, pero es muy fácil, desde aquí,
con una copa de whisky. Eso lo dijo Oldardo Doneta en el Hotel Intercontinental hace como 5 años. A todos los que estaban aplaudiendo y riéndose. Le decía, es muy fácil ser opositor con un vaso de whisky en la mano aquí en Costa Rica. Y decir, ay, sí, vamos a ayudarlos. A estar allá con una tanqueta de la Guardia Nacional persiguiéndote con una moto que se lleva, van 2 motorizados a la guardia, meten al chico en el medio, al preso, y se lo llevan. Y tú no sabes dónde se lo llevaron. No tienes idea dónde lo tienen. Y ni si está vivo. Entonces, creer que tú vas a lograr, ojo, mi corazón me dice que eso me encantaría que pasara. Pero mi mente macroeconómica y política, y después de yo haber pasado por etapas con el régimen, eso no va a pasar. El régimen, a menos que una fuerza internacional armada llegue a Venezuela, eso no va a pasar. Porque el régimen es capaz de inmolarse para no entregarse. Esto es igual que combatir con Saddam Hussein en su momento. La gente lo que pasa es que se mueven 2 aguas. Aquí hay chavistas que viven en Costa Rica. Y aquí hay muchos de los opositores que viven en Costa Rica que se van a tomar un par de whisky con los chavistas. Y entonces estás contribuyendo a que el régimen siga viviendo. Hasta que eso no cambie, el régimen va a seguir ahí. Per sécula seclorum. Fue lo mismo que pasó con Cuba. Todo el mundo hablaba de Cuba, pero ¿cuánta gente no hizo negocio con Cuba? ¿Cuánta gente no le vendió alimentos a Cuba, al régimen? ¿Cuánta gente cuando Venezuela le empezó a mandar 1 millón de barriles de petróleo a Cuba gratis, free, se beneficiaba poniendo los barcos, poniendo las aduanas? Entonces, hoy en día, ¿tú quieres salir de ellos? Tienes que matarnos. No hay otra. Aunque eso no suena democrático ni cristiano. Y yo soy un hombre cristiano y de fe. Pero esas sanguijuelas, viejo, si usted no le corta la cabeza, no se van. Puedes hacer 14 elecciones si tú quieres. No, y con la corrupción que hay, con el narcotráfico, con un montón Total, ahí está el cartel de los soles. El cartel de los soles es un cartel que controla más o menos el 60% del tráfico de coca que sale de Sudamérica. Y tú te estás enfrentando a esos bichos. Y son bichos. Y la factura la vamos a pagar todos los vecinos. A mí me preocupa, exacto, a mí lo que me preocupa es el contagio. Costa Rica, porque hay 3 tipos de contagio en estas crisis. Primero, el contagio de los inmigrantes, porque los países más cercanos que somos nosotros, de Panamá hacia México, Colombia, no tenemos la infraestructura para recibir 80,000 personas por día. No lo tenemos. No. Ni infraestructura médica, ni de inmigración, ni de comida, ni educativa. No estamos preparados por una inmigración masiva de ese tamaño. que ya son 8 millones que han salido. 7.850.000 es lo que contabiliza la Oficina de Refugiados de la ONU. ¿Y cuántos van a pasar por el Darién? Por el Darién, yo calculo que a partir del mes que viene de agosto, que comienza mañana, van a pasar como 125,000 por mes. Hoy están en 70,000. Más de 1 millón. Eso es más de 1 millón al año. Y luego tienes el contagio de la ideología populista, ladrón, tiránico. Porque eso también se contagia. Lo escribe muy bien Graciela en su libro del Manual del Populista. En las últimas páginas ella describe que el populismo luego deriva en lo que es Venezuela y Nicaragua hoy en día, en dictaduras de facto. Entonces, tú me preguntabas por Venezuela, eso no tiene arreglo si no hay una intervención militar de alguna manera, o interna o externa. Y además, te voy a dar datos quizás políticos. Tú piensas que en unos referéndums que hizo Hugo Chávez, él cambió la entrega de poder. Así que si la oposición hubiera ganado el 28, el gobierno se entrega en enero del 25. Ajá, tu risa ya dice todo. Tú calcula. Mira, y te voy a poner otro ejemplo. Cuando Antonio Ledesma, un opositor, ganó la gobernación de Caracas, el gobierno no le permitió entrar a la gobernación. Es como que si aquí el alcalde de San José pierde y el que se va no permite que el nuevo entre. Así que él tuvo que ir a trabajar como alcalde en una oficina que le prestaba un amigo por 2 años, hasta que el gobierno hizo una elección nueva y lo quitó del cargo, porque él nunca fue a trabajar a la gobernación donde él no podía entrar. Así funcionan. Ellos tienen una banda que se llaman colectivos, y el que quiera puede buscar en Google, que andan por las calles de toda Venezuela
Y todo aquel que ven con cara de opositor para ellos, lo arrestan, son colectivos, no son funcionarios, lo matan o lo amenazan. Ya ayer había 4 ciudades sin luz, Coro era una de ellas. Yo soy de Coro, Estado Falcón. Ya en San Cristóbal había empezado a faltar el agua porque te la cortan. Si no es que no haya, que la cortan. ¿Ok? Ya hay, para poder cargar gasolina, hay estados, los estados opositores ya no reciben gasolina. Se llevaron arrestado a la puerta de su casa en Barinas a un opositor, está el video en Google. Y además ellos se apoyan en otro régimen criminal que son los pranes. Los pranes son los presos que desde la cárcel controlan una organización delictiva. Y esos pranes están enganchados al Ministerio de Justicia. Había una, que en paz descanse, si se puede, Iris Valera, que fue ministra de Justicia. Iris Valera armó a los pranes para que los planes le sirvieran al régimen. Esto te lo dejo ahí para que sepas a qué te vas a enfrentar. Yo les recomiendo siempre a la gente que vean un video de Orlando Urdaneta que dice, no vale, eso no va a pasar. Hizo 3 videos. Uno cuando ganó Chávez, uno en el medio y uno hace como 5 o 6 años. Yo recomiendo a la gente que lo vea. Es Orlando Urdaneta y dice, no vale, eso no va a pasar. No vale es una expresión muy venezolana, como decir, no mae. Porque cuando tienes un país que macroeconómicamente, aquí me salgo un poco de la parte pasional, de la pasión, macroeconómicamente está quebrado Venezuela hace rato. Venezuela tiene una deuda con China equivalente a la producción petrolera de los próximos 7 años. Venezuela tiene una deuda con Irán equivalente a la producción de uranio que están sacando del sur de Venezuela de los próximos 4 años. Venezuela tiene una deuda con Rusia equivalente a la producción de acero y otros minerales de los próximos 5 años. Entonces, eso es la parte macroeconómica. Si el Banco Central de Venezuela, nadie tiene idea cómo están las reservas, dónde está el oro que se trajeron de los bancos ingleses, dicen que ese oro se perdió, no permiten que nadie vaya a chequearlo. Cada tanto un lingote de oro venezolano aparece en el mercado negro vendiéndose. Para que un lingote certificado de un gobierno aparezca en el mercado negro, aquí lo sacó la bóveda del central. No hay de otra. Cuando agarraron a Alex Saab en Cabo Verde, el avión que tenía Alex Saab era un avión con siglas turcas alquilado por el gobierno venezolano. Entonces, cuando tú tienes ese panorama, y podemos irnos más atrás, a Guido Antonini con las maletas en Argentina, volviendo a Argentina, cuando agarraron con $1 millón en la maleta que iba para Cristina, él lo declaró así ante el gobierno federal. Así que no, eso es algo que yo estoy inventando. Tú tienes que agarrar todo eso y escribir tu guión y decir, a esto me voy a enfrentar. ¿Cuáles son mis armas? El voto es una de ellas. Si no tienes guarniciones a tu favor, hiciste un lindo ejercicio democrático. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Y lo digo de corazón. Que tú le hayas dado esperanza a la gente que fue a votar de que la cosa iba a salir bien. Tú a esa gente tenías que haberle dicho, si esto no sale bien, esto es lo que tenemos que hacer. Porque esa carne de cañón que tú estás poniendo hoy en la calle, no eres tú. Es muy bonito en Costa Rica decirle a alguien, vamos a hacer una vigilia para orar por el país, pero tú no estás allá poniendo el pecho. Si a ti no te dieron planazos, a ti no te persiguieron, a ti no te dispararon balas de goma, a nosotros sí. En el 99, en el 2001 y en el 2002. Yo invito a aquellos venezolanos que hoy se arrancan la vestidura que busquen la historia de Brito, el hombre que se encadenó a la puerta de su finca cuando el gobierno se le expropió y se murió amarrado a esa puerta. Entonces, a ese régimen tú le vas a decir, te gané las elecciones, entrégame el mando. En enero. Sí, en enero. Sí. ¿Y qué posición va a tomar? Bueno, el gobierno de Costa Rica, ya, excelente la posición del gobierno de Costa Rica. Y hoy el presidente, entiendo que el presidente hoy va a ratificar su posición democrática contra el fraude. Muchos gobiernos lo están apoyando, lógicamente. Así es. Brasil también se desmarcó. Y a su grupo. Brasil se desmarcó. Boric también se desmarcó. No sé qué va a pasar con Corina ni con González, ¿verdad? Seguro. Mira, el régimen ya le puso una orden de captura. Ya le puso orden de captura. Empecemos por ahí. Entonces, si el régimen es capaz de tener en embajada argentina hace como 6 meses unos refugiados y no les ha dado el placer diplomático para que salgan, le cortaron el agua a la embajada, le cortaron la luz a la embajada, no han podido entrar a la embajada porque la embajada es casi un fortín
Cosa contraria en Ecuador, que México, en Ecuador, en la embajada de México en Ecuador, el gobierno ecuatoriano decidió entrar a sacar lo que estaban adentro. Eso es un riesgo potencial. Entiendo que el gobierno argentino está midiendo aumentar la fuerza que tiene en su embajada, cosa que tienen que permitírsela. Lo que no tienen es cómo trasladar los que están dentro hasta un aeropuerto o un helipuerto, porque ese traslado, aunque lo hagan en un carro de un embajador con bandera diplomática, lo más probable es que el régimen también lo pare. Entonces, ahí están... ¿Y el gobierno americano ahora? Bueno, no lo veo, mira. Ellos tienen sus propios problemas internos, tienen la lucha, ahora viene la lucha de la campaña política de Trump y Kamala. Ya los dos todos están recogiendo plata, no los he escuchado a ninguno de los dos en una posición de fuerte país, sino que hay que ver qué pasa, observaremos. Y esos paños tibios no llegan para ninguna parte. Se va. Sí. No va a llegar a Prieto, el presidente de Colombia, que al principio empezó a decirle a Maduro que no, entiendo que ya hicieron un par de llamadas y ahora, si ustedes dan cuenta, no ha habido declaraciones de Pietro en los últimos 4 días y no creo que las haya de aquí en adelante. Milei sí va a estar en afortunadamente el presidente Javier Milei es contundente y es el único que llama al régimen por su nombre, un régimen dictatorial. Boric creo que también está... Se demarcó por el fraude, pero no llama al régimen por su nombre. Pero no le llama. Es que esto hay que desnudarlo. Es que esto hay que decir las verdades. Esos son unos ladrones y mientras tú hagas negocio con ladrones, y como dice la Biblia, eres igual que él. Porque así lo dice. Es muy claro. Ahí no podemos hacer más nada. Bueno, Panamá ha estado claro. Sí, Panamá también está claro. Y Panamá tiene un problemón enorme porque Panamá es la puerta del Darién. Sí. Si el presidente panameño, el nuevo, intentó cerrar el Darién, pusieron unas cercas y 2 generales lo invitaron a que diera una vuelta por el Darién. De verdad, no una vuelta como hicieron hace como un año. No en avión. Exacto, no en avión. Y llegaron a la conclusión que si bien es cierto, van a cerrar algunos pasos, van a hacer un embudo para que la gente pueda ordenadamente llegar a los sitios de ayuda que hay en la boca del Darién en Panamá, que hay que quitarse el sombrero. Hay 3 o 4 ONG, Médicos Sin Fronteras, hay una ONG de los hebreos, del pueblo israelí, que se llama Cadena, que también hizo muchísimo. Hay varias ONG atendiendo el lado panameño, hay otras atendiendo el lado costarricense, pero atender una oleada mensual de 70,000 personas, dividan eso entre 30 días al mes, eso es lo que te llega. Todos los días, mujeres, niños, enfermos, adultos, hombres bien, hombres de mal. Entonces, lo que ha hecho el ejército colombiano y el ejército panameño es cada vez ir entrando un poco más en el Darién para darle un poco más de seguridad a la gente que viene atravesando. Pero... Porque ahí está peaje. Sí, ahí hay peaje, ahí pasa todo bandas de asaltantes, violadores, es terrible. Imagínate que la gente que entrevistaron el Darién, eso fue en mayo de este año. La chica decía que todos los horrores que vivió en el Darién eran mejor que quedarse en Venezuela. Y eso fue en mayo, antes de las elecciones. Y lo peor es que yo siento que, como vos decís, los venezolanos tenían esperanza de que iba a haber libertad. Se la sembraste. Y democracia. Le sembraste la esperanza. Y se la sembraron. Le sembraste la esperanza, pero ahora... Ya están viendo la otra realidad. La otra realidad, porque nunca le dijiste que esa esperanza iba a estar acompañada de sangre. Bueno, sí lo dijo Maduro. Maduro sí. El único que fue... Yo una cosa que le admiro a los chavistas o a los populistas dictatoriales, Hugo Chávez tenía un programa en televisión los domingos que se llamaba Aló Presidente. Tú querías saber qué iba a pasar en el país. En la semana veías el Aló Presidente. Ellos eran congruentes con sus cosas, pero eran congruentes. Mañana voy a votar 5,000 empleados de PDVSA y el lunes amanecían votados. Mañana le voy a quitar el edificio a Jorge y el lunes te quitaban tu edificio. Así él era muy directo. Lo que él decía el domingo se cumplía. Maduro es igual. Va a haber un baño de sangre. Ya te lo dijo. Y le echan la culpa a la oposición, lógicamente. Ya te lo dijo. Y el triunfo es importante, pues tienen 70%. Pero te falta el ingrediente armamentista. Sí.
Mira, cuando nosotros en el 2001 planteamos la posibilidad de ir a unas elecciones, habíamos planteado la posibilidad de armar un grupo de choque. En el golpe que se le dio a Chávez con Carmona, había 2 batallones de infantería a favor de la oposición, armados. Y así todo, Baduel, con el batallón de paracaidistas y 3 batallones de tanque y un grupo de empresarios que vieron la posibilidad de llegar al poder rápidamente, desmantelaron todo lo que se había hecho. Bueno, Eso es triste. lamentablemente triste. A mí, yo tengo 3, 4 días llorando porque yo pasé por ahí, yo tuve a mis hijos encerrados durmiendo bajo una cama en la época de los balazos. Yo vi chicos que se llevaban en una moto y nunca supimos dónde terminaron. Vi el chico en la Carlota que una tanqueta le pasó por encima. Yo vi cosas muy duras cuando estuvimos allá. Más de las que me pasaron a mí. Pero yo vi cosas mucho más duras que nos pasaron a nosotros. Y es triste que estemos ahí otra vez pasando lo mismo. Cuando tú repites la misma acción, no puedes esperar un resultado diferente. Eso es una acción. Eso, aquí es una lección de vida. Primero que los ejércitos son una calamidad, porque Así concentran el poder Tal cual. y es un poder de armas. Sí. O sea que si hay que darle una bendición a un Pepe, Figueres es que no tenemos ejército. Tal cual. acabado con eso, Tal cual. hay que luchar Por mantener la por democracia que mantener tenemos. nuestra paz, por mejorar la desigualdad social, por acabar con el populismo ese barato y preocuparse por los problemas importantes De la gente. de la El gente. problema de la gente. Vivimos momentos bien complejos. Sí. Y lo que está pasando en Venezuela es una tragedia. Sí. Y a mí me preocupa el contagio. Y Costa Rica tiene que aprender de que hay que ordenarse, y hay que ser más solidarios. Porque que esta ese sociedad, es el futuro. Porque si no, ese es el final del cuento. Así terminas. Bueno, Dios primero que Lo no. primero que no. Bueno, muchas gracias. No, a ti, Jorge, un placer. Y disculpen la pasión, pero este es un tema, este es un tema que a mí me toca el corazón, no solamente la parte mental y racional. Sí. Yo conozco muchos venezolanos y conocí a sus líderes también, vivieron en Costa Vivieron Rica. aquí. Tanto Carlos Andrés Y, como Luis Lucinchi vivieron en este bueno, país. muchos culpables también de lo que sucedió después, ¿verdad? Tal cual. Pero es muy triste. Es muy triste. Muy triste. Hay que pedirle al Señor. A Dios, tal cual. Mucha guía, su misericordia y que nos dé paz en el corazón.